Segunda carta de Corintios, capítulo 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 5. Versículo 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo a nuestros corazones. Qué lindos estos textos, Señor, y en esta tarde, danos a cada uno de nosotros, Señor, el discernimiento de tu Espíritu necesario para poder, Señor, internalizar tu palabra y poder vivirla. No solamente queremos ser oidores, sino ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Permítenos en este tiempo ser una tierra fértil, donde tu semilla, que es tu palabra, pueda ser sembrada, y que cada uno de nosotros podamos llevar muchísimo fruto para tu gloria, Señor. En tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. En este texto, hermanos, hay algo que se resalta en todo lo que hemos leído. Y es ese ministerio que Dios ha encargado a los hombres, es decir, aquellos que han venido a Cristo. Dios les ha encargado un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Solamente alguien que ha sido reconciliado puede dirigir a otros al reconcilio. Y si nosotros entonces, por los méritos de Cristo, hemos sido reconciliados para con Dios, nosotros de igual forma podemos ayudar a otros, traer a otros a los pies de Cristo. Por eso, hermanos, en esta tarde quiero hablar con este tema. Tomemos muy en alto lo que Cristo hizo para reconciliarnos con Dios. Tomemos muy en alto lo que Cristo hizo para reconciliarnos con Dios. Cuando nosotros hablamos de un reconcilio, es porque en algún punto estas dos partes no estaban conciliadas, y fue necesario entonces un reconcilio. Nosotros sabemos que allá en Génesis, los primeros 2 capítulos de la Biblia nos enseñan acerca de el hombre en su estado de perfección, en el estado en el cual Dios le creó. El primer hombre llamado Adán y su mujer llamada Eva. Ellos vivieron en un estado único, bendecidos por Dios. Pero hubo algo que ocurrió, que fue lo que hizo que el hombre perdiera la conciliación para con Dios. Y deseo que me acompañen entonces ahí a Génesis capítulo 3. Ustedes pueden tener ahí la palabra del Señor vamos a estar analizando varios pasajes. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, en el versículo 4. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí viene el detalle, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lleguemos hasta ahí. ¿Quién le enseñó entonces a Adán y a Eva que estaban desnudos? La misma pecaminosidad que había entrado entonces en su corazón, por automático ellos comprendieron que estaban desnudos delante de Dios. Esta desnudez, hermanos, que la palabra nos menciona, no solamente era una desnudez física, iba más allá. Era la pérdida de la inocencia. Ellos ya habían perdido todo el favor que Dios les había entregado. Por medio de la desobediencia, entonces ellos perdieron esa inocencia dada por Dios. La inocencia significa eso, falta de malicia, falta de mala intención. Aquel estado, aquella condición de libertad de culpa. Ellos entonces ya lo habían perdido por medio de la desobediencia, y ellos observaron que estaban desnudos. Automáticamente ellos intentaron tapar esa desnudez. ¿Cómo lo hicieron estos hombres? Pues Adán y Eva fueron a cortar algunas hojas de algunas ramas de los árboles que habían en ese lugar y cosieron delantales para ellos. La cuestión, hermanos, es que esa no era la forma en la cual Dios iba a reconciliar a Adán y a Eva para con Dios. Dios tenía su propósito aún antes de que el hombre fallara delante de Dios. Él ya tenía su forma de una vez más traer el hombre para con Dios y que se lograra esta reconciliación. Hablemos entonces en primer lugar la reconciliación que Dios hizo para este hombre. En el Antiguo Testamento todo era simbólico, llevando a los hombres hasta que comprendieran que en un momento iba a llegar Cristo. Y vamos a ir viendo poco a poco este detalle. En el versículo 21 del mismo capítulo de Génesis capítulo 3, dice la palabra lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Leámoslo una vez más. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde el texto que leímos que ellos se hicieron delantales hasta este texto, constantemente encontramos cuando el hombre tuvo temor, se apartó de Dios. Dice la palabra que Adán y Eva se escondieron bajo los árboles, y al escuchar la voz de Dios tenían un gran temor. Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 3 que Adán tuvo miedo al escuchar a Dios. Pero en el capítulo 1 y 2 no hay ningún miedo, hay una conciliación completa. Pero en el versículo 3 entonces Adán empieza a temer y no haya entonces cómo tapar su desnudez, ya que sus delantales que ellos habían creado no había generado la reconciliación. Pero en el versículo 21 Dios, tomando él siempre la iniciativa, buscando al hombre, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Hermanos, muchas veces cada uno de nosotros, bueno, no solamente nosotros, sino todo el mundo, aquellos que hemos venido a Cristo, ya lo hemos entendido que es por la fe. Pero siempre las personas están buscando hacerse delantales. Sabemos de la culpabilidad que el hombre tiene delante de Dios. De hecho, desde que nacemos hay un sentido de culpabilidad que cargamos por nuestros errores. Aunque nosotros digamos: no, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Pero el hombre a través de la historia siempre ha buscado méritos y formas de intentar reconciliar para con Dios. Algunos buscan, por ejemplo, la caridad o las obras. Algunos buscan un comportamiento excelente, lo que le da reputación ante los hombres, y creen que delante de Dios de igual forma. Algunos se castigan a sí mismos.
Algunos hacen muchísimas cosas para alcanzar el favor de Dios. Eso podemos llamarle los delantales. Las formas de autojustificarse delante de Dios. Pero Dios enseñó una forma en la cual Él iba a reconciliar a los hombres para con Él. En el versículo 21, entonces, hermanos, implícitamente, aunque no está esa palabra, pero en el versículo 21 encontramos esta palabra que resuena con fuerza, aunque no está escrita ahí, y es la palabra sacrificio. Dice la palabra del Señor de que Dios vistió al hombre con túnicas de pieles. Cuando hablamos entonces acerca de túnicas de pieles, esto requiere dos cosas. Requiere muerte y requiere sangre. Eso quiere decir desde que Adán comprendió, desde ese momento, que la forma en la cual Dios iba a cubrir su desnudez requería un sacrificio. Ya que para que hayan túnicas de pieles, no sé si alguno de ustedes tiene de esos atuendos de pieles, ¿verdad? Que esos grandes suéteres que uno le hace así, le siente el pelito del gato, el pelo ahí de la ardilla. Y hay tantas cosas que hacen de los animales. Por ejemplo, hacen alfombras. ¿Han visto ustedes eso? Cuando disecan a los animales, quitan las pieles, hacen alfombras, algunas personas. Y hay mucho de esto. Hay túnicas, hay ropa, etcétera, de animales. Obviamente, para hacer eso, el animal tiene que estar muerto y tiene entonces que haber sido sacrificado, o su sangre también haber sido de alguna forma quitada de ese animal. Dios entonces, en primer lugar, para reconciliar al hombre, le estaba diciendo a Adán: yo te voy a vestir por medio de un sacrificio. Es necesario la muerte y la sangre para que haya un sacrificio, y que esto entonces cubra, nos lleva al segundo lugar de este primer punto. Dice el versículo 21, y los vistió. Los vistió. Ellos, hermanos, bajaron del arbolito, de muchos árboles, quizás hay algunas hojas, seguramente no sé, las hojas de los cocales. El coco tiene unas grandes ramas, quizás ellos agarraron de esa o de cualquiera que hayan tomado. Pero ellos entendieron que había otra forma para cubrir su desnudez. Ellos entendieron de que Dios los iba a cubrir, a quitar su desnudez por medio de sacrificio. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, observamos ahí a Cristo. Todo esto, mis hermanos, era únicamente una sombra de lo que iba a venir a ocurrir miles de años más adelante. Entonces, en segundo lugar, veamos algunos ejemplos de la necesidad de un sacrificio. En el capítulo 4, ahí mismo en Génesis, en el versículo 1, dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué tenemos acá? Los primeros muchachos nacidos de Adán y de Eva, el primogénito llamado Caín. Después tenemos a Abel. Dice la palabra de que Caín era un labrador de la tierra. Seguramente entonces él era un campesino, un agricultor. Se dedicaba a la tierra a sembrar y a obtener frutos de la siembra. Pero Abel se dedicaba a pastorear ovejas, era un pastor de ovejas. Llegó un momento en el cual Caín y Abel ambos trajeron una ofrenda a Dios, es decir, un sacrificio. Pero Caín trajo, dice la palabra, de los frutos de la tierra. Quizás él llevaba whisky, quizás él llevaba
alguna papaya, alguna sandía, algún kiwi. Imagínese usted lo que él pudo haber tenido en ese momento. Pero Abel, con un corazón sencillo, trajo entonces un cordero. ¿Por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín? Él era un labrador de la tierra. Algunos pueden pensar, bueno, si él se dedicaba a eso, ¿por qué estuvo mal? Él trajo de lo que él tenía. Pero esto va mucho más allá, mis hermanos. Porque ellos, tanto Caín como Abel, ya habían comprendido lo que Dios le había dicho a Adán y le había mostrado a Eva. Será por medio de un sacrificio. Entonces Caín, reconociendo lo que Dios demandaba, las ofrendas a Dios, que en ese tiempo requerían sangre y muerte, él dijo, no me interesa, sino que yo voy a llevar frutos de la tierra. Yo voy a llevar de esto. Pero Abel, no es porque Abel era pastor de ovejas y él le llevó un cordero. Más bien es porque el corazón de Abel quería agradar a Dios. Y él ya había entendido que para agradar a Dios, la forma de reconciliar al hombre para con Dios requería un sacrificio. Requería entonces muerte y sangre. Por eso Dios no agradó la ofrenda de Caín. No quizás porque él no haya llevado buenos frutos, más bien porque Dios conoce el corazón. Y Dios sabía que el corazón de Caín era malvado. Es decir, quería dar a Dios no lo que Dios esperaba ni lo que Dios deseaba. Más bien quería hacer su voluntad. Vemos aquí en este ejemplo la necesidad también de venir delante del Señor. En el caso del Antiguo Testamento, con esa ofrenda válida, la cual Dios enseñó a Adán que iba a lograrse la reconciliación. Un segundo ejemplo acerca de la necesidad de un cordero, de un sacrificio, lo vemos en el caso de Abraham. Génesis capítulo 22, del versículo 9 al 14, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vemos de que Dios probó la vida de Abraham. La probó pidiéndole a su hijo Isaac, hijo amado. Lo probó pidiéndole muerte y sangre. Abraham, un hombre de fe, un hombre que quería agradar a Dios. Dice la palabra que después de que Dios le habló en la noche, él a la mañana siguiente, muy temprano, salió con su hijo hacia este monte donde iba a sacrificar a su hijo. Y cuando él ya lo había preparado a su hijo, estaba recostado ahí sobre la leña, ya todo estaba listo. Y cuando él iba a atravesar el cuchillo sobre el cuerpo de su hijo, se le aparece un ángel a Abraham y le dice, detente, porque yo ya sé que tú me temes. Y entonces dice la palabra de que apareció por ahí un cordero trabado en un zarzal, en una zarza. Dicho en nuestras palabras, en un chiribisco. Estaba trabado ahí el cordero. Entonces Abraham lo toma y dice, Dios, tú has provisto en vez de mi hijo, tú has provisto de un cordero. Dice la palabra que él sacrificó al cordero. ¿Y qué derramó? Sangre, y hubo muerte de ese cordero. Y una revelación de Dios vino a este hombre Abraham miles de años antes de Cristo. Y le dice, Jehová proveerá. Como quien dice, esto solamente es una muestra.
de la provisión que Dios va a hacer años más adelante de un cordero perfecto, que ya vamos a hablar acerca de ese cordero perfecto. Entonces Abraham también lo entendió. Es decir, de que esto es algo que desde el Antiguo Testamento los hombres de Dios entendían. El pueblo de Israel por medio de la ley de igual forma lo entendió. Cuando Dios le dijo a Moisés, y era una serie de requisitos para los distintos sacrificios. Estaban los sacerdotes, la tribu de Leví, que recibían todas las ofrendas y todos los sacrificios que presentaba el pueblo. Dice la palabra del Señor de que en forma simbólica la gente de Israel, el pueblo de Israel, ponía su mano sobre el cordero y simbólicamente los pecados eran traspasados a ese cordero. Y cuando era sacrificado el cordero, sus pecados eran expiados. Vamos a ver esa palabra también más adelante, que nos da una idea más general, más completa en Cristo. Entonces la fe de estos hombres era: en el cordero van de alguna u otra manera mis errores, mis pecados. Y esto es lo que se repetía una y otra vez. En Levítico, la mayoría en Levítico tenemos todo el sistema de leyes que Dios les enseñó entonces al pueblo de Israel. Entonces hemos visto en segundo lugar los ejemplos de la necesidad de un sacrificio. Hay muchos más en la palabra del Señor, que esto es lo que agradaba a Dios. En tercer lugar, puede surgir la pregunta: ¿por qué estos sacrificios no reconciliaban al hombre completamente? Ya que estos sacrificios no le daban al hombre una plenitud, así como usted y yo hemos alcanzado en este tiempo que le agradó al Señor. Veamos en primer lugar Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué no podían estas formas del Antiguo Testamento reconciliar al hombre de una forma total? Ya que vemos que Adán, después que él vivió, después de que él fue quitado del huerto del Edén, Dios lo vistió, pero él siempre vivió fallando, pecando. Sus hijos también, y sus generaciones, hasta nosotros de igual forma hoy en día. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo el versículo 5 nos da una idea completa acerca de una comparación entre Adán y Cristo. Lo que entonces debemos entender de acuerdo a la palabra del Señor: Dios entregó todo. Toda la creación fue entregada en las manos de Adán. El cielo, la tierra, los animales, la creación, la flora que Dios hizo, fue entregado en las manos de Adán. Al él desobedecer delante de Dios, todo esto fue contaminado, y su vida de igual forma con algo llamado el pecado, y por medio del pecado la muerte. Entonces, si tenemos un Dios tan santo, Dios es santo en su palabra, constantemente escuchamos eso: Dios es santo. Esa palabra hebrea, palabra kadosh, Dios es santo, único. Entonces, si por medio de Adán toda la humanidad es contaminada con este cáncer espiritual llamado pecado, y si un hombre perdió esta gran bendición, un hombre entonces podía únicamente reconciliar a toda la humanidad para con Dios. Ojo por ojo y diente por diente. Si un hombre entonces perdió la gran bendición, un hombre la tenía que recobrar. Entonces, los sacrificios hechos de animales no quitaban, no reconciliaban perfectamente al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque no se podía. Un animal no es un ser humano. Un animal no logra hacer lo que Adán no pudo hacer. Como tenemos un Dios tan justo, Él tiene la balanza perfecta. Si un hombre lo perdió, no puede, por ejemplo, un sacrificio de un animal recobrarlo. Más bien, el Antiguo Testamento era únicamente un simbolismo de lo que iba a venir más adelante.
Entonces ahí vemos claramente, si por medio de un hombre entró el pecado, entonces por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se necesitaba entonces de un hombre que lograra reconciliar a la humanidad para con Dios. Pero un detalle importante que debía tener este hombre, que no tenía a Adán y que tampoco tenía nadie que descendiera de Adán, es decir, toda la humanidad, es la perfección. Porque si Adán ya había pecado, ya estaba contaminado. Y si todos sus descendientes entonces están contaminados y tenemos un Dios santo, a Dios no podía él recibir un sacrificio contaminado. Por eso ninguno de nosotros y nadie en la historia podía reconciliar a los hombres para con Dios. Solamente un hombre llamado Jesucristo. Entonces, ¿por qué no fue restaurada una reconciliación completa? Porque el hombre está en un estado de contaminación, de pecado, como le llama la palabra. En segundo lugar, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, lo que estamos hablando, un simbolismo, la sombra de lo que iba a venir después, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer ¿qué? Perfectos a los que se acercan. Versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Antiguo Testamento no eran quitados los pecados de los pecadores. Más bien, por eso el apóstol Pablo menciona una y otra vez en las cartas, mas Dios, siendo tan misericordioso, pasó por alto los pecados para que en este tiempo todo fuese dado a Cristo, la limpieza de los pecados. En ese sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo llevó todos los pecados que iban a las personas a cometer después de Él y también antes de Él. Qué cosa más asombrosa. Dice la palabra de que la conciencia de pecado no era quitada por sobre aquellos que ofrecían sacrificios. Eso quiere decir de que si los israelitas ponían su mano sobre el sacrificio, sobre el cordero, simbólicamente sus pecados eran expiados, pero sus conciencias de pecado no eran limpiadas. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque no se podía dar una reconciliación excelente y perfecta. Y dice ahí la palabra del Señor en el versículo 4 de Hebreos 10: entonces, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso mismo que hablamos, si un hombre lo entregó todo, un hombre entonces tenía que salvar todo, no un animal. Aunque la enseñanza de un sacrificio estaba ahí con claridad. En cuarto lugar, entonces, hablemos acerca de Cristo, sacrificio perfecto y reconciliador por excelencia de los hombres para con Dios. En el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: la primera característica que hacía perfecto a Cristo, el mejor candidato y único para reconciliar a los hombres para con Dios. Versículo 15, del versículo 14 podemos leer capítulo 4 de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén, hermanos. Sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Dios en su plan perfecto, desde la eternidad hasta la eternidad, Él sabía de que como ningún hombre era candidato para lograr reconciliarlo a Él con la humanidad, en su gran amor, no hubo otra forma más que Él mismo entregarse en la persona de Jesucristo. Dice la palabra de que Él fue tentado en todo, como en nuestra semejanza, así como nosotros somos tentados. Jesús fue tentado en todo. Por eso cuando venimos en oración les podemos decir: Cristo, si tú ya pasaste por esto, yo también puedo pasarlo en medio de toda tentación. Porque Él fue tentado en todo, solo que un pequeño gran detalle, pero sin pecado. Hombre perfecto, cumplía los requerimientos perfectos de Dios para lograr reconciliar a los hombres para con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 12, nos dice lo siguiente acerca de Jesucristo. En segundo lugar, un sacrificio único, una vez y para siempre. Versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, esto acerca de Jesús: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Eso quiere decir de que lo que el escritor estaba diciendo es que una y otra vez se hacían los sacrificios. Cada año era una matanza de animales terrible. Eran tremendas alturas de sangre, peceras llenas de sangre. Pero este Cordero perfecto, Él se entregó en un solo sacrificio, única vez y para siempre. ¿Para qué? Para expiar, para quitar y para limpiar los pecados de aquellos que depositan su fe en Él. Entonces Jesús, hermanos, era ese sacrificio único. El pueblo de Israel no tenía, por decirlo así, ellos no tenían justificación de decir: bueno, no entendemos muy bien esto. Más bien, quizás nosotros tenemos que siempre estudiar la palabra y entender un poco la cultura judía para entender lo de los sacrificios. Pero ellos lo entendían muy bien. El Cordero perfecto expía los pecados, porque desde el principio de los tiempos esto fue enseñado desde Adán. Adán lo entendió. Porque Dios lo vistió, la desnudez de Él fue vestida por medio de una túnica de pieles hecha por Dios. ¿Quién nos vistió de nuestro pecado, de nuestra falta de inocencia, de nuestras maldades? Fue vestido por Jesucristo, sacrificio dado por Dios a cada uno de nosotros. Jesucristo se entregó por amor, como una ofrenda para reconciliar a todos los hombres para con Dios. No había otro hombre, nunca ha existido y nunca existirá, con estas características de perfección que agradaban a Dios Padre. Porque si Dios es santo, el sacrificio tenía que ser perfecto. Y Cristo una vez fue suficiente para expiar, limpiar y quitar nuestro pecado. Algunos ven esto en forma de dispensaciones, le llaman. En el Antiguo Testamento hay distintas dispensaciones y nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. Pero hermanos, qué gran bendición. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento y confesamos nuestro pecado, dice la palabra: Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, y para limpiarnos de nuestra maldad.
Es decir, que nuestra conciencia queda como la de un niño. Si nosotros pasamos por culpabilidad, tenemos que luchar con esa culpabilidad. Pero en sí Cristo ya borró nuestros pecados. Entonces nuestras conciencias son limpias también. En las dispensaciones antiguas esto no se lograba, pero ahora en Cristo, la dispensación de la gracia, somos perdonados y somos limpiados. Nuestras conciencias quedan limpias. Claro, uno a veces tiene en la memoria, yo era esto, yo hice lo siguiente. Y a veces Satanás, por medio de ese engaño, quiere tener a muchos cristianos esclavos, por medio de la culpabilidad. Pero hermanos, Cristo llevó nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario, y ahora podemos ser libres para adorarle y a vivir para Él, agradándole, caminando de acuerdo a su voluntad. En tercer lugar, al hablar de Cristo, veamos la paz para con Dios que Él nos regaló. Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice ahí? Sé que algunos se lo saben de memoria. Justificados pues, tenemos paz para con Dios por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, versículo 1, capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que Adán perdió. Para que haya paz, lo contrario a la paz es enemistad, es pelea, es rencilla. Y eso fue lo que Adán perdió al desobedecerle a Dios. Perdió la paz, la conciliación con Dios. La perdió. Él intentó conciliarse de alguna manera, bajando algunas ramas y ubicándose ahí un delantal. Pero eso no le agradó a Dios. Más bien Él le enseñó que para que haya una restauración, una reconciliación, tiene que haber un sacrificio. Esta paz a la cual el apóstol Pablo en Romanos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra justificado significa eso, declarar a alguien inocente. Adán no era inocente. Adán recibió lo que recibió y él era culpable, así como todo ser humano entonces, ya que si nace en pecado, es culpable delante de Dios. Pero por Cristo, en su obra expiatoria, quitó nuestro pecado y somos declarados inocentes. Totalmente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es el evangelio de Cristo. Hoy en día que estamos en medio de tantos casos, ¿verdad?, de culpabilidad e inocencia. Es como imagínense ustedes en un juzgado y nosotros digamos tenemos una deuda tan grande, tan inmensa, incontable de billones, pero que simplemente el juez que está juzgando, el mismo juez es la persona a la cual nosotros le debemos esos billones de dólares, por poner algo. Pero la deuda que el hombre tenía para con Dios, ni las cantidades más inmensas de dinero podían pagar nada. Entonces es la misma relación. El hombre está sentado ahí en el banquillo de los acusados. Está el juez que puede determinar la palabra, pero el juez es a quien se le debe, a quien se le ha dañado. Pero el juez de un momento para otro dice: ¿sabes qué? He decidido perdonarte. He decidido perdonarte. Eso es lo que Dios hizo. He decidido perdonarte, no por tus delantales, no por tus obras, sino por mi Hijo Jesucristo. Aleluya. Justificados, declarados inocentes pues por la fe, tenemos paz, es decir, reconciliación para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, acerca de hablar de Cristo, en el capítulo 5, en el versículo 15 de Romanos dice lo siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, y por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 18, capítulo 5 de Romanos: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿No le parece asombroso, hermanos? Delante de Dios, Él nos ve. A veces nosotros nos vemos tan frágiles y la realidad es que así somos, fallamos. Pero cuando nosotros estamos bajo Cristo, Él nos ve, y con esta palabra, que es una palabra fuerte, pero es como Cristo, como Dios nos llama justos. ¿Quién es un justo? Justo es alguien recto, que siempre agrada a su Señor. Justo es alguien que no hay en él lugar para error. Dios no solamente nos perdonó, nos quitó nuestro pecado, nos limpió, ha limpiado nuestras conciencias, sino nos da el nombre, nos da la vestimenta de santo, nos da la vestimenta de justos, nos da la vestimenta de hijos de Dios. Y todo esto por la reconciliación alcanzada por Jesucristo. Por eso, y al finalizando, volvamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si hemos entonces comprendido que la reconciliación que perdió Adán, Jesucristo la recobra y une al hombre para con Dios. En todo lo que hemos hablado, la necesidad de un sacrificio, Jesús, sacrificio perfecto, y todo lo que Él hizo, podemos decir, de modo que si alguno, cada uno de nosotros que estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta bendición proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Tomemos muy en serio el ministerio de la reconciliación. Si Dios nos ha reconciliado, veamos a nuestro alrededor. Hay cientos de personas que no han sido reconciliadas aún delante de Dios. Pero por decirlo así, usted tiene la llave que abre esa puerta llamada reconciliación. Porque somos embajadores. Te diría, no, hermanito, ¿cómo yo voy a ser embajador si mi talla? Pero hermanos, embajadores del reino de Dios sí somos. Y es el reino más importante que ha existido por los tiempos, de todos los tiempos. Y esto por pura gracia. Dice la palabra en versículo 20, así que embajadores somos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando nosotros compartimos el evangelio de la reconciliación, es como que Dios por medio de nosotros está rogando, por favor, no hay otra forma de salvarte, no hay otra forma de reconciliarte, hazlo. Es como que por medio de nosotros, los hombres únicamente pueden ser reconciliados en Cristo. Dice la palabra, y miren qué lindo, qué ministerio más tremendo. No importa, hermanos, si no nos dan un ministerio en la iglesia. El ministerio de Dios ya lo tenemos, es el de la reconciliación. Rogando, como por ustedes, como rogando a los demás. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el versículo 21, con esto terminamos, leámoslo. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Hermanos, Cristo llevó, es que miren, el cristiano es un sinvergüenza. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, nosotros lo único que hemos hecho es la maldad. Cristo llevó nuestra maldad y ahora por lo que Él hizo, nosotros solamente recibimos favor de Dios. Lo único que nos queda es ser unos sinvergüenzas alegres,
Yo hice todo lo malo, pero Cristo hizo lo bueno. Y Él me ha regalado de su justicia. A pesar de ser lo que éramos, Cristo nos reconcilió para con Dios. Hermanos, tengamos en alta estima lo que Dios nos ha llamado. Somos ministros de reconcilio, embajadores de Cristo acá en la tierra. Padre, gracias, Señor. Gloria a tu santo nombre, Jesús. Porque tú pagaste en esa cruz del Calvario nuestros errores, Jesús. Desde Adán, Señor, vemos claramente de que él intentó justificarse, pero tú le mostraste que era por medio de un sacrificio. Señor, a pesar de ser tan ajenos a ti, tan rebeldes, pero Dios mío, por tu gracia en Jesucristo, tú llevaste nuestro pecado y tú nos diste tu justicia a nosotros, es decir, tu rectitud. Padre, gracias por reconciliarnos, Jesús, para con Dios. Gracias porque tú nos has traído a una bendición tan grande y ahora nos has dado este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Solamente tus hijos tienen esta llave que abre la reconciliación para con Dios. Señor, te pedimos en esta tarde que sea alguno de los que estamos acá, yo quisiera llamar su atención, amigo, que tal vez todavía no ha entregado su vida a Cristo, tal vez ha visitado ya algunos templos, pero todavía su vida no ha sido totalmente reconciliada con Dios. No hay una reconciliación total en la cual usted vive en libertad. Algunos de los que nos ven por la televisión, de igual forma, si aún su vida no ha sido restaurada completamente para con Dios, no hay una reconciliación, hoy es el día de salvación. Jesucristo ya lo entregó todo. Usted puede pensar, ¿y es así de fácil? Es que es así de grande la misericordia de Dios, que nosotros simplemente por la fe confiamos que Jesucristo llevó nuestros pecados en esa cruz. Señor, si alguien de los que estamos acá quisiera repetir esta oración de entrega de vida, alguien por la televisión, pueden decir: Dios, yo en este día entiendo que mis delantales, mi forma de justificar que soy bueno, no son válidas delante de ti. Lo único válido es la muerte de alguien y la sangre. He entendido que Jesucristo se entregó en su cuerpo y su vida entera en perfección. Se entregó por mi pecado. Y ahora yo te quiero pedir perdón, Dios. Perdóname porque te he fallado. He sido un sinvergüenza para contigo. Me he apartado y he vivido como yo he querido. Pero por la fe en Jesús, yo recibo el perdón de mis pecados. Y por la fe en la sangre de Cristo, recibo la limpieza de mis pecados. Ahora, hazme una nueva criatura. Reconcíliame contigo, Dios, una vez y para siempre. Renuncio a vivir para mí y abrazo todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús.